Vamos a empezar este culto de celebración y adoración y vamos a continuar con la serie que iniciamos ya hace un par de semanas. La serie titula Principios del desarrollo de la Iglesia a la luz del libro de los Hechos. El tema que hoy compartimos, que hoy vamos a hablar, es acerca de comparte tu pan. Comparte tu pan. Me he atrevido a cambiarle y agregarle algunas letras porque el título era Parte tu pan, pero quiero complementar en el hecho de tratar ese tema y acerca de compartir tu pan. Vamos a leer la base bíblica que vamos a tener el día de hoy. Está en el libro de Hechos, en el capítulo 4, del verso del 32 al 37, y también luego pasaremos al 5 para leer del 1 al 11. Vamos a leerlo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, verso 1. Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, y sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había sucedido, entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La unidad espiritual es esencial para que haya lealtad, para que haya compromiso y amor a Dios y a su palabra. Sin unidad espiritual, la iglesia no podría sobrevivir. La iglesia primitiva, la primera iglesia, pudo compartir no solo sus posesiones, sino también otros aspectos relevantes para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Compartió amor, compartió unidad, compartió un mensaje, el evangelio, y lógicamente compartieron lo que tenían según la necesidad de su prójimo. La iglesia pudo compartir sus posesiones y todo lo comentado debido a la unidad que el Espíritu Santo produjo en la vida de los creyentes. La pregunta que deberíamos plantearnos en esta mañana es: ¿qué compartían los creyentes de la primera iglesia que mostraban un crecimiento sólido? ¿Qué es lo que compartían? Bien, vamos a empezar rápidamente. Compartían, ¿saben qué? La visión de Jesús. Sí, compartían aquella visión de Jesús. Miren el verso 32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y un alma. Uno puede preguntarse, ¿de dónde surge esa unidad? Esa comunidad existente en la iglesia. La unidad de los creyentes, que era de un corazón y de un alma. Era un testimonio poderoso. La iglesia en su inicio, es decir, aquella comunidad, aquella hermandad, fue una respuesta al deseo de Jesús. Fue una respuesta a esa oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Miren, Jesús mismo afirmó en Juan 13:35. Miren lo que voy a leer. Escuchen. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se amaran unos a otros. Si se aman unos a otros.
Juan, el capítulo 17, el verso 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La base de esa vida en común era doble. Antes que nada, los primeros creyentes estaban preocupados por ministrarse unos a otros. Tan ocupados estaban en suplir las necesidades mutuas que no se preocupaban por gratificar sus propios deseos. No, pero también estaban enfocados más allá de sí mismos para alcanzar al mundo perdido con la verdad del Evangelio. Ahora, su unidad provenía de enfocarse en aquellas prioridades que Jesús les había dejado. Amarse desinteresadamente y alcanzar al mundo perdido. Alcanzar al mundo perdido. Había una unidad, amor, había comunión en esta primera iglesia. Eso era lo que compartía la iglesia de Jerusalén. Pero también, en segundo lugar, compartían el Evangelio. Compartían el Evangelio de Jesús. Compartían acerca del Jesús resucitado. Miren lo que dice el verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. El verso dice, el gran poder de los apóstoles, que venía de la llenura del Espíritu Santo. Fue en ese poder que ellos daban testimonio de la resurrección. Ellos compartían que Jesús había resucitado. El apóstol Pedro expresaba ante el concilio, ante los religiosos, ante las autoridades religiosas, en Hechos, en el capítulo 4, en el verso 20. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro se sintió profundamente obligado a proclamar el Evangelio. La resurrección de nuestro Señor Jesús era el énfasis principal de la predicación apostólica. Y aunque sabían que tal énfasis ofendería en gran manera a las autoridades judías, estas autoridades eran la mayoría saduceos. Y saben, ellos no creían y no aceptaban la resurrección de Jesús o de cualquier muerto. Y por lo tanto los apóstoles nunca iban a suprimir decir la verdad para evitar ofender a estas autoridades. Ellos siempre iban a decir la verdad. Ellos siempre iban a testificar que Jesús había resucitado. Es posible que algunas veces evitemos hablar de nuestra fe en Cristo, para que la gente no se sienta tal vez incómoda o no nos rechacen. Sin embargo, Pedro y los apóstoles tenían un compromiso tan fuerte con el Señor que no podían quedarse callados, ni siquiera cuando corría aún peligro sus vidas. No, si nos hace falta valentía para compartir de Cristo, mi hermano, ore a Dios y pídale que lo llene de valor, del poder de su Espíritu Santo para testificar, para proclamar que Jesucristo vive. Recordemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando Él lo dio en Mateo 10:32. Todo aquel que me conozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero también, ¿saben qué? Compartían sus posesiones materiales. Sí, miren lo que dice el verso 32, la parte B. Dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El verso 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La unidad tierna y generosa de la iglesia primitiva halló una expresión práctica en compartir posesiones materiales. Sí, ninguno decía ser suyo. Ninguno. La palabra ninguno nos muestra que esta actitud era algo característico de todos los creyentes, ya que entendían que la totalidad de lo que podían ellos poseer pertenecía a Dios.
le pertenecía a Dios y que lo poseían en fideicomiso para Él. Es decir, hemos recibido de Dios todo, pero para administrarlo correctamente, puesto que todo le pertenece a Dios. Cuando alguien tenía una necesidad, ellos, la iglesia, se veían obligados a usar los recursos no de ellos. Y hemos dicho, ¿de quiénes pertenecían estos recursos? ¿Quién les había dado? Usar los recursos de Dios para suplir aquella necesidad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17 dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona si nos mostramos indiferentes? Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, en Segunda de Corintios, el capítulo 8, el versos del 1 al 5. Miren lo que dice. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Esto es espectacular. Escuchen bien. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan en abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino que aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! Una iglesia que vivía en pobreza, pero que tenía la capacidad de poder ofrendar para sus hermanos en Jerusalén. Y dice que ellos dieron aún mucho más de lo que el apóstol Pablo podía pensar. Y dice que redoblaron sus fuerzas y ellos lo veían como un privilegio, no como una incomodidad. Pero también, ¿saben qué? El resultado de esta demostración práctica de amor en Jerusalén fue que no había entre ellos ningún necesitado. La iglesia no descuidó a ningún familiar, a ningún hombre, a ninguna mujer, a ningún niño. Nadie tuvo que encarar algún día sin comer o sin tener ropa o sin tener algún albergue que vaya a necesitar o que vaya a donde a dormir. ¿Qué causó que los creyentes cuidaran a los necesitados? ¿Qué causó? ¿Saben? Fue el amor y la responsabilidad que Jesús les encargó. Cristo les había dicho que amaran y compartieran con todos aquellos que tuvieran necesidades para vivir. Había una verdadera comunidad, había una verdadera hermandad, un genuino amor y cuidado el uno por el otro. Pero también todos dejaron de acumular. Y después de cubrir sus necesidades propias, lo dieron todo. ¿Saben? Todos dejaron de acumular. Estos creyentes no se aferraron a lo que poseían. Algunos poseían tierras, heredades que no necesitaban. Las vendieron y dieron el dinero para satisfacer las necesidades de los demás. Algunos tenían casas que no eran esenciales para sus necesidades. También las vendieron y dieron el dinero para satisfacer las necesidades de los demás. Esta manera de vivir, de despojarse de sus posesiones, no era una especie de socialismo, no era una especie de comunismo, no, porque los creyentes compartían voluntariamente. La venta no era obligatoria de sus propiedades. Los cristianos en Jerusalén vivían bajo el principio de compartir voluntariamente sus posesiones para fortalecer la unidad y armonía en la comunidad, en la iglesia. Lucas capítulo 12, verso 33 nos dice: vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo y las bolsas celestiales. Debemos tener en mente que todo lo que tenemos proviene de Dios
y le pertenece a Él. Y que cuando compartimos estamos dando lo que le pertenece a Él. Pero también habían dos maneras de compartir. Dos maneras de compartir. Primero vamos a analizar la ofrenda de Bernabé. ¿Cómo compartió Bernabé con la iglesia? Y él, el verso 36 dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas ahora nos muestra a un hombre como ejemplo entre aquellos que donaban propiedades. La Biblia nos dice que no siempre se llamó Bernabé. Su nombre real era José, pero los apóstoles lo apodaron Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación. Era un hombre que constantemente estaba alentando y animando a otros. Cada vez que Bernabé aparece en el Nuevo Testamento, está ayudando a alguien. En Hechos 11:24 se describe a Bernabé como un varón bueno, como un varón lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y lo que aprendemos de Bernabé es que para una persona, él era una persona que se entregaba a sí mismo, se preocupaba por otros y siempre estaba dándose a otros. Siempre. Entonces, la ofrenda de Bernabé nos ilustra algunos principios importantes para el desarrollo de la iglesia. Sí, la ofrenda de Bernabé fue dirigida al lugar donde recibía la bendición de Dios. Miren lo que dice el verso 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aunque Bernabé conocía a algunos de los necesitados, trajo sus recursos a los pies de los apóstoles. Los puso a los pies de los apóstoles. Vemos a Bernabé trayendo su ofrenda a su comunidad espiritual, a su iglesia, a la familia espiritual de donde él es parte. Bernabé trae su ofrenda a sus autoridades. La ofrenda de Bernabé también fue determinada por la responsabilidad personal que él sentía hacia su iglesia y hacia el Señor. Aquí hay un principio de responsabilidad personal. Este relato muestra que la voluntad de Dios es que nuestra mayordomía, nuestra administración, sea una cuestión individual delante del Señor. Así que Bernabé viene y le da a Dios de manera individual, personal. Pero también la ofrenda de Bernabé fue asignada a las prioridades de la iglesia. Sí, Bernabé no puso condiciones, no dijo la ofrenda o no dio la ofrenda para su necesitado favorito. No dijo yo voy a dar siempre y cuando yo elija a quién se lo voy a dar. No, eso no dijo. Si uno da, mis hermanos, si uno da y trata de sujetarlo, en realidad no ha dado. Si da y tratas de dirigirlo y controlarlo o hacer que se haga lo que usted quiere, mi hermano, no lo ha dado. No lo ha dado. Tenemos un ministerio de misericordia, guiado con sabiduría, evaluando las prioridades y las necesidades de los hermanos. Qué bueno, y aún en estos tiempos, redoblando su esfuerzo, multiplicando las bolsas que llevan estos víveres a las familias que están pasando necesidades en estos tiempos. Gloria a Dios por ello. Qué bueno es cuando la iglesia trae sus recursos, comparte, trae sus ofrendas, trae esos víveres. Y saben, lo ponen a los pies de las autoridades de la iglesia, de los encargados, y ellos saben distribuir porque hay prioridades. Hay prioridades. Hay necesidades que tienen que ser aún priorizadas. Pero también la ofrenda de Bernabé fue depositada donde él presenció el poder de Dios. Sí, el verso 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4 dice que era una iglesia que ardía por Dios. Había poder de Dios y había abundante gracia en la iglesia. Bernabé vino con su ofrenda entusiasmado a la iglesia para ser parte de lo que Dios estaba haciendo.
Él quería ser parte de esa iglesia donde había todo ese avivamiento, todo ese despertar espiritual, todo ese evangelismo en el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, Él trae su ofrenda porque sabe que lo está dando donde ha habido presencia del poder de Dios. Mi hermano, está dando, está compartiendo, está ofrendando con entusiasmo, con gozo, siendo parte de esta iglesia de San Miguel, que adora a Dios y que hace discípulos dinámicos y comprometidos con Cristo hasta que Él vuelva. Una iglesia que evangeliza, está dándolo con entusiasmo, con gozo, se está disponiendo a traer su ofrenda, a compartir. Hagámoslo, mi hermano. Pidámosle a Dios que nos dé fidelidad en ello. Pero también la ofrenda de Bernabé fue desarrollada partiendo del principio de sacrificio. El verso 37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé vendió el terreno, trajo el dinero que recibió por la venta y se lo dio por entero, completo, totalmente a Dios. El principio es evidente. Bernabé dio algo que le costó y que dio sacrificialmente. No trató de aferrarse al dinero, no lo guardó para sí mismo, no lo guardó para el futuro. Él dio por amor absoluto, no para llamar la atención hacia sí mismo y ser admirado, apreciado, vanagloriado, no, sino por la misma o por la simple bendición de dar. Por esa simple bendición de dar. Bernabé representa a muchos otros que dieron de manera sacrificial y es un ejemplo que debemos seguir. Hechos, capítulo 20, verso 35, el apóstol Pablo está diciendo, deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Hay mayor bendición en dar que en recibir. Pero también ahora vamos a ver la ofrenda que Ananías y Zafira compartieron a la iglesia. La belleza de la ofrenda sacrificial y desinteresada de la iglesia se vio empañada por los pecados y engaño y gloria personal de Ananías y Zafira. Vamos a analizar esta ofrenda. La ofrenda de Ananías fue motivada por un deseo de reconocimiento. Sí, el verso 1 dice, cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Querían la apariencia externa de lo que Bernabé hizo sin el sacrificio interno que acompañó a Bernabé. Ellos deseaban la aprobación de los hombres por su acto de sacrificio y también ser considerados, admirados, apreciados. Dieron por la apariencia externa. ¿Saben? Eso se llama hipocresía. Hipocresía es ser algo por fuera sin serlo por dentro. Querían que todos pensaran bien de ellos, como lo hacían de Bernabé. Pero saben también, la ofrenda de Ananías fue un pecado premeditado. Miren lo que dice el verso 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Este pecado fue concebido en el corazón de Ananías y Zafira. Pero miren lo que dice el verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, trayéndolo solo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. El verso 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. No fue algo incidental. Ambos lo planearon todo, premeditadamente lo concibieron en su corazón. Pero Pedro le responde, ustedes no han mentido a los hombres, sino han mentido a Dios. Ananías pensó que estaba engañando a la iglesia, pensó que estaba engañando a Pedro, pero no se dieron cuenta de que estaban engañando a Dios. Pero también la ofrenda de Ananías y Zafira
fue provocada por el diablo y no por Dios. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Nos hace Dios engañoso en nuestra forma de vida? Definitivamente no. Dios no es el autor del pecado. ¿Quién nos hace ser engañosos? La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Y cuando usamos el engaño, ello no viene no viene de Dios. No viene de Dios. Viene del adversario. Viene del diablo. Mis hermanos, la consecuencia de Ananías y Zafira fue la muerte. La muerte de ambos. Quiero concluir. ¿Estás compartiendo el deseo, el mandato de Dios de vivir en unidad, de guardar la comunión con tu hermano en la fe? Nos cuesta mucho hablar de Jesús, de aquel Jesús resucitado, de nuestro Señor, de aquel mensaje de vida que tú has creído y que quisieras que otros crean también. Imitemos con mayor intensidad y fuerza aquella generosidad, aquel compartir a los más necesitados. Demos aún con veracidad y sacrificio como lo dio Bernabé, y no demos con hipocresía como lo hizo Ananías y Zafira. Dios no va a usarnos si no somos reales. Si queremos pasar una vida que no es genuina, podemos hacerlo. Pero ¿saben? Nuestra vida sentirá ser miserable, sin sentido y vacía. Vamos a terminar orando. Acompáñenme en una palabra de oración. Bendito Dios, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Instrúyenos, Señor. Ayúdanos a poder aplicar toda esta palabra o aquella parte, Señor, que tu Espíritu Santo nos puede haber hablado. Aplicar a nuestra vida, obedecer a nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.